Bien. Muy buenas noches, queridas hermanas de Creadas por Dios de las Damas ACC. Qué gozo es poder reunirnos una vez más para conocer más de nuestro Señor. Y también damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que cada 8 días Él nos da para crecer juntas en el conocimiento de su palabra. Con mucha alegría damos la bienvenida a nuestro maestro invitado, el profesor Winston Medina, quien nos compartirá el tema diferencias escatológicas. Es un privilegio aprender de alguien que ha dedicado su vida al estudio de su palabra y a enseñar desde una perspectiva bíblica y reformada. También saludamos a aquellos que verán esta enseñanza en diferido a través del canal de YouTube Entre Cristianos. Que el Señor use este tiempo para edificar nuestras vidas, que nos anime también a escudriñar las Escrituras y que fortalezca la esperanza en Cristo. También sabemos que el tema que vamos a abordar se va a presentar diferentes opiniones entre cristianos, pero nuestra intención no es sembrar dudas, sino animarles a conocer mejor la palabra, tener convicciones firmes y vivir con esperanza en ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de empezar, pongamos este tiempo en las manos de nuestro buen Señor en oración. Dispongámonos para orar. Padre Celestial, nos postramos delante de usted con gratitud por permitirnos este espacio de aprendizaje. Gracias por su palabra, porque como dice las Escrituras, que es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro caminar, Señor. Gracias por Cristo, nuestra esperanza viva, y por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Esta noche le pedimos que bendiga este taller, Señor, que abra nuestro entendimiento y que nos conceda discernimiento espiritual. Guíenos en este tema escatológico, Señor, no para llenarnos de especulaciones, sino para amar más su verdad y esperar con gozo su regreso y vivir como con vidas piadosas, como dice usted, Señor, y permanecer firmes en la fe. Gracias por la vida y el ministerio del pastor Winston. Úselo como instrumento suyo para que toda palabra compartida sea conforme a su verdad, Señor. Bendiga a cada hermana también, aquellos hermanas que se van a agregar, Señor, a escuchar esta palabra. Que todo lo que digamos y hagamos, Señor, esta noche sea para exaltar su glorioso nombre, para, Señor, glorificarle en los cielos y aquí en la tierra. Todo esto, Señor, lo dejamos en sus manos, pues son las mejores, Señor, para que sea usted usándonos, Señor, como ese instrumento útil, Señor, para usted. Todo esto lo pedimos y lo dejamos en sus manos, en el nombre poderoso y glorioso de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor Winston, bienvenido nuevamente a esta casa que es suya, y entonces ya este espacio se lo dejamos todo suyo para la enseñanza. Ok, muchísimas gracias. Ya tenemos una oradora de orden. Creo que están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Ok. Hágame saber si ven el PowerPoint. Yo realmente lo veo un poco distorsionado acá, pero no sé si ustedes están viéndolo bien. Ok, Se ve bien. perfecto. Entonces, ya tenemos una moderadora de orden, que ya dije, para que también modere nuestros debates. Pronto va a haber un debate con César Moncada, así que le animo a la hermana para que nos modere ese debate. Bueno, lo que voy a hacer el día de hoy es introducir la escatología en sus 5 escuelas más importantes. Creo que es importante saber, cuando se trata de la escatología, el cristianismo se ha dado cuenta que, o sea, históricamente, que es problemático ponerse a tratar de precisar exactamente cuándo se va a dar la venida de Cristo y algo que nosotros conocemos como el milenio. Y si se va a dar antes o después de la gran tribulación que se describe en Mateo 24 y todo lo demás. Entonces, la iglesia lo que ha hecho en los
ponerse de acuerdo Pastor, está con problemas, pastor, de internet. Se está cortando. en algo en el Se escucha cortado. que todos de Nicea, ahora parece que es cuando pongo Ahora el sí, pastor, PowerPoint, ahora sí, pero todo voy a bien. tratar, sí, es cuando pongo el PowerPoint. Pero sí escucharon la parte introductoria, ¿no? Que estaba diciendo yo que generalmente la escatología no es para dividirnos, son posiciones. La iglesia siempre ha decidido establecer que tenemos en común que todos creemos en la venida de Cristo. Aunque pensemos distinto con respecto a la venida de Cristo, si es pre, medo o post tribulación, o si Cristo va, o si va a haber un reino milenial futuro, o si ya está en marcha ese reino. Prácticamente eso es lo que se discute, pero siempre y cuando un cristiano diga, yo creo que Cristo viene, está dentro de la ortodoxia, independientemente de dónde ubique la venida de Cristo. ¿Estamos claros con eso? ¿Ok? Bien, Amén. voy a tener que ir Sí. moviendo. Ajá, entonces, la primera escuela, esa será la primera escuela, se llama la escuela premilenial. Pongamos la venida de Cristo como referencia para entender estas escuelas. La venida de Cristo, cuando hablamos de escuela premilenial, no quiere decir que el milenio ocurre antes, sino que es pre, quiere decir que primero viene Cristo y entonces luego de que Cristo venga se va a instaurar un reino milenial. Entonces, el premilenio también está en concordancia con lo que es el juicio de Dios. Tiene que haber un milenio antes de que Dios juzgue a los malos. Entonces, hay dos escuelas dentro del premilenialismo y estas escuelas son, número uno, voy poniendo y voy regresando para que no se distorsione. Número uno, el premilenialismo histórico, que realmente este premilenialismo histórico se creyó en los primeros siglos de la iglesia, tenemos que ser honestos, entre ellos está Ireneo de León, está creo que Cirilo de Alejandría, hay varios padres de la iglesia que abrazaron el premilenarismo histórico, por eso le llamamos premilenarismo histórico, porque históricamente siempre se ha creído en el premilenarismo o premilenialismo. El asunto es que ellos no tenían una escatología desarrollada y definida, pero sí creían en un reino milenial literal futuro. Y la gran diferencia entre el premilenialismo, porque hay dos escuelas, el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional, la gran diferencia va a estar en, número uno, en cómo perciben el rapto. El premilenialismo histórico cree, si vamos a suponer, se lo voy a poner así, el premilenialismo histórico, si Cristo viene ahorita, ellos creen que es porque va a sonar, suena una trompeta, Cristo viene ahora, entonces Cristo, la iglesia es sacada de la tierra, llevada a las nubes, al aire, y luego que está allá, no se va al cielo como dice el dispensacional, sino que la iglesia es como atraída hacia las nubes del aire para recibir a Cristo, como para darle la bienvenida a Cristo. Y luego Cristo sigue descendiendo juntamente con su iglesia en la tierra e instaura un reino milenial y pone bajo juicio a las naciones y bajo control y instaura un reino milenial con la iglesia. Otra diferencia, bueno, en el caso del dispensacionalismo es distinto. Si Cristo viniera hoy, el dispensacionalismo va a decir que Cristo saca a la iglesia de la tierra, es un rapto secreto, creen un rapto secreto. El premilenialismo histórico no cree en el rapto secreto, cree que Cristo viene, como les digo, subimos a las nubes y ellos usan la figura romana y antigua de cuando un rey recibía a otro rey. Generalmente él mandaba a sus séquitos, algún grupo representativo que fuera al encuentro de ese rey que venía a visitarlo y entonces lo acompañaran hacia el palacio del rey receptor. Entonces, esa es más o menos la idea del rapto en el premilenialismo histórico, ¿no? Cristo viene, nos vamos y una vez que recibamos a Cristo es como una celebración y bajamos con él. En el dispensacional creen un rapto secreto. Si Cristo viene, suena la trompeta, nos vamos todos a las nubes del aire, la gente no sabe qué está pasando
hay todo un caos aquí y entonces a la misma vez la iglesia es sacada de la tierra y una vez que encuentra a Cristo en el cielo, pero en las nubes del aire, se va al cielo con Cristo, es sacada de la tierra y en el cielo va a permanecer por 7 años. En la tierra se instaura un reino, después de una gran catástrofe que va a haber, se va a manifestar el anticristo durante esos 7 años, mientras que en el cielo estamos nosotros celebrando lo que ellos llaman las bodas del Cordero, que va a ser un bonche, una gran rumba de 7 años. A la misma vez en la tierra va a haber una gran tribulación que se divide en 2 partes. El periodo de 3 años y medio, que es un periodo de paz donde el que está gobernando, haciendo creer que es el Cristo, es el anticristo, y después de 3 años y medio, creen también en la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, y entonces allí se va a hacer un acto profano en el que se va probablemente a sacrificar un cerdo, un animal inmundo, y eso va a despertar la rabia contra los judíos, y entonces el anticristo se va a manifestar, comenzará una persecución de 3 años y medio más, y eso es lo que ellos llaman la gran tribulación, que son los 7 años o sea, son 7 años, pero dividido en 2 grupos, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, de persecución. La otra distinción entre el premilenialismo histórico y el dispensacional está en que el premilenialismo no cree en 2 pueblos. El premilenialismo histórico, ellos creen que Israel y la iglesia son un solo pueblo, al igual que lo creen las demás escuelas, pero el dispensacionalismo se caracteriza y agarró mucha más fuerza a partir del 14 de mayo de 1948, cuando Israel se constituyó otra vez como nación, gracias a la intervención de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Entonces ellos creen que Israel y la iglesia, el Israel étnico sigue siendo pueblo de Dios y que Dios los va a salvar al final, cuando Él venga en su venida, esa última generación, y ahí hay toda una discusión. Hay gente que, como Daniel Hernández, por ejemplo, que dice que Dios, que Cristo va a salvar a todo Israel de todos los tiempos, aunque hayan muerto como ateos. Por ejemplo, ahí tenemos a Carlos Marx, que era ateo, un judío o sea, étnico. Ese va a tener una segunda oportunidad post-mortem, ¿no? Lo va a resucitar Cristo y se va a salvar. Sigmund Freud, que murió criticando el cristianismo y ateo y renegando de la religión o del cristianismo, ese también Dios lo va a resucitar y le va a dar vida eterna, y así toda esta gente pro bandera, ya ustedes saben, de colores, que están en el Medio Oriente, esa gente va a tener una segunda oportunidad, porque para ellos todo Israel es todo Israel en este caso. Pero a los dispensacionalistas clásicos, ellos no se ponen de acuerdo si cuando dice todo Israel se refiere a la última generación. Y ahí es donde entran las demás escuelas a criticar y decir, bueno, pero si es la última generación, qué privilegiados son ellos, que cuando Cristo venga, ese todo Israel que está en existencia en el tiempo en que Cristo venga, son un grupo privilegiado que se van a salvar sí o sí debido a la venida de Cristo. ¿Y qué pasó con todos los demás judíos de todos los tiempos? Y entonces por eso es que hay todo un debate al respecto, pero sí tienen una distinción. Yo creo que más o menos esas serían las distinciones: el rapto secreto, la sacada de la iglesia al cielo, de los dispensacionales, los 2 pueblos, los dispensacionalistas es una escuela que ha ido evolucionando, y actualmente tenemos el dispensacionalismo progresivo, que se parece un poco más, o sea, va acercándose un poco más al premilenialismo histórico y a la misma vez un poco al postmilenialismo. Pero bueno, eso es algo que está por allí. No sé si tienen preguntas con respecto a estas 2 escuelas. Bueno, el asunto está en las venidas de Cristo también. O sea, el problema del dispensacionalismo cree que después de esos 7 años Cristo va a venir a instaurar el reino milenial. ¿Ven la diferencia? O sea, el premilenialismo histórico, si Cristo viene, desciende a la tierra, instaura su reino milenial. Si es dispensacionalista, entonces Cristo se lleva a la iglesia 7 años y después de esos 7 años viene a poner el reino milenial, a instaurarlo después de la gran tribulación, cuando le ponga fin al anticristo. Entonces, esas más o menos serían las diferencias. Si no tienen preguntas, puedo moverme hacia las demás escuelas. Pastor. Ajá, adelante. Una consulta. En cuanto al premilenialismo histórico y el dispensacional en cuanto a la gran tribulación, porque el dispensacional, la iglesia es quitada de la tierra
y no pasa por la gran tribulación, pero creo que el histórico sí habla de un periodo de tribulación de la iglesia, ¿o no? Exacto, esa es otra gran diferencia. Creo que lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero exactamente, el premilenarismo histórico es post-tribulacional. Todas las escuelas son post-tribulacionales. La única escuela pre-tribulacional es el dispensacionalismo, porque porque eran post-tribulacionistas, porque la iglesia siempre interpretó, y eso lo pueden ustedes leer en los escritos de Eusebio de Cesarea, que es uno de los historiadores de la iglesia cristiana, y en los escritos de los padres de la iglesia van a encontrar que para ellos la gran tribulación consistió en lo que pasó en el año 70 en la ciudad de Jerusalén, cuando los ejércitos romanos invadieron a Jerusalén, y entonces los cristianos huyeron hacia el valle de Pela o Pella, y los judíos, ahí se destruyó, se cumplió la profecía de Cristo, que dijo que no pasaría, que no habría piedra sobre piedra que no sería destruida, hablando del templo, y también se cumplió que los gentiles iban a sitiar la ciudad, cumpliéndose la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con los dominios de los imperios, de los imperios existentes hasta ese momento, y el último imperio sería el imperio romano, más o menos esa es la idea. Entonces, por eso la iglesia entendió que, como Cristo había dicho, no pasará esta generación, y ese es el mensaje de Cristo en Mateo 23, que ellos serían, su reino iba a ser quitado. Entonces ellos entendieron que esa gran tribulación ya se dio, porque Cristo dijo no pasará esta generación. Y ahí donde tienen los dispensacionales también un problema. Cuando hablan de esta generación, ellos dicen esta generación se refiere a una generación futura, la última generación de israelitas que existan, ¿no? Y ahí tienen todo un problema. Es bastante problemático. En cambio, la iglesia siempre entendió que esta generación era esa generación con la que Cristo interactuó, que estaban bajo el juicio de Dios, porque esta generación se refiere a una generación existente, no una generación que no existe. Entonces dice, no, ellos son representativos de los que vendrían, pero entonces sobre ellos no cayó el juicio y no se cumplió la palabra de Cristo. Y un ateo podría utilizar ese argumento para decir que Cristo nos mintió. De hecho, he escuchado ateos decir, Cristo nos mintió porque Cristo dijo que no pasaría esta generación, y resulta que han pasado un montón de generaciones y no ha pasado lo que él ha profetizado, porque están esperando una gran tribulación mundial, y lamentablemente eso es problemático para lo que realmente se está diciendo en las escrituras. Pues. Y no estoy aquí para decir crean esto, sino que es como la iglesia lo ha interpretado a lo largo de la historia, y los premilenaristas históricos creen así. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Sí, pastor, Bien. gracias. Okay. La hermana Moni tiene la mano levantada. Sí, pastor. Okay. ¿Y ellos cómo miran la iglesia y la iglesia de Israel? ¿Cómo lo miran? ¿Hacen una distinción o no? Los premilenaristas históricos no. Ellos creen que la iglesia de Israel son el mismo pueblo de Dios. Que Israel en el Antiguo Testamento fue llamada iglesia. No creen en esa división de dos pueblos de Dios, no hacen esa distinción, y esa es una característica del premilenarismo histórico. Entonces, ellos quedaron bien claros que el Israel de Dios es la iglesia del Señor, compuesta por judíos étnicos, por israelitas étnicos y gentiles que creen en Cristo, porque ese es el argumento de Pablo en Efesios, el gran misterio que Pablo revela, el argumento de Pablo en la carta a los Gálatas y el argumento de Pablo en Romanos capítulos del 9 al 11. Entonces, como ellos tenían acceso a esas escrituras, concluyeron que Pablo refutaba la idea de dos pueblos. Hay la pared que dividía, esa pared fue destruida, y Dios hizo un solo pueblo que tiene en común la fe en Cristo. Entonces, en ese caso, los históricos creen que la iglesia es el mismo Israel de Dios. Solo que se van incorporando los gentiles al olivo que es Cristo. Ellos ven la figura, la metáfora del olivo. Los judíos se integran por la fe, siempre se han integrado por la fe al olivo que es Cristo. El verdadero Israel es Cristo, el olivo, el tronco. Y los gentiles, al creer en Cristo, también se injertan y forman un solo pueblo. Si algo es injertado en un árbol, pasa a ser parte de ese olivo. Entonces se les puede llamar muy bien Israel de Dios. Y así como ellos interpretaron. ¿Alguien más? ¿O nos movemos? Sígale nomás.
Sí. Ok, Gracias, profe. bien, luego, ok. Luego tenemos el postmilenialismo. La escuela postmilenial es interesante y la línea es bien delgada con el amilenarismo. Y ahorita vamos a explicar un poco el amilenialismo o amilenarismo. El postmilenialismo también es postribulacional. Todas las escuelas son postribulacionales, pero ellos lo que creen, ellos son optimistas en cuanto al progreso del evangelio. Creen que el reino de Dios fue instaurado con la resurrección de Cristo, con la primera venida de Cristo, que el reino está establecido. Ellos creen que el reino está en marcha actualmente, no es futuro, no creen en un reino milenial futuro literal, sino que creen que la iglesia, que Cristo está reinando actualmente y que lo está haciendo a través de la iglesia también, o sea, Cristo desde el cielo, pero la iglesia también a través del pregón del evangelio, y son optimistas en el sentido de que Cristo comenzó con 12 hombres, pero el evangelio ha progresado a lo largo de la historia, y ese avance del evangelio progresivo va a seguir dándose y dándose a medida que pasa el tiempo, como se ha demostrado en la historia. Y la gran diferencia con el amilenarismo es que ellos sí creen en un milenio, no literal, pero sí una era. Ellos le llaman a ese tiempo que el evangelio va a progresar de tal manera que la corrupción espiritual va a disminuir y va a influir la predicación del evangelio aún en los gobiernos y llegar a una era dorada. Esa era dorada es antes de la venida de Cristo, y esa era dorada es un periodo donde se van a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, donde va a haber mucha prosperidad, donde va a haber una masiva conversión de cristianos, y hay algunos posmilenaristas que incluyen a los israelitas dentro del plan de salvación, porque hay algunos, ¿no?, sin ser dispensacionalistas, creen que que israelitas en ese tiempo se van a convertir mucho y tratan de armonizar de esa manera. Pero el punto es que para ellos el milenio es como el milenio está andando, comienza progresando a través del evangelio, pero creen que literalmente va a haber una era dorada en el que va a haber mucha gente convirtiéndose a nivel mundial, y eso será un tiempo glorioso, un periodo antes de la venida de Cristo. Más o menos esa es la diferencia con el amilenarismo, y es que ellos son muy optimistas. Es una escuela optimista. El amilenarismo también es optimista, pero entra dentro de la categoría, o sea, no creen esa era dorada. Ellos son optimistas en cuanto al avance del evangelio, pero son pesimistas con respecto al mejoramiento futuro. Creen que más bien la cosa va empeorando, empeorando, empeorando. El evangelio sí va avanzando, que el evangelio avanza en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, y que conviven el reino de la luz con el reino de las tinieblas hasta el final, y que la cosa se va poniendo color de hormiga. Por eso son optimistas en cuanto a que en medio de las tribulaciones continuas de la iglesia, en medio de la oposición, la iglesia sigue triunfando. Pero el postmilenarismo plantea es que no, que a medida que el evangelio avance, la iglesia tiene va agarrando más dominio, va creciendo el evangelio, y el mundo espiritual va disminuyendo, va perdiendo su fuerza hasta que venga la era dorada, previo a la venida de Cristo. Y más o menos esa sería la diferencia. No sé si tengan preguntas con respecto a esta escuela. ¿Ay? No, al parecer no. Ok, bueno, ya avancé un poquito con la escuela milenial, más o menos parecida. La diferencia está en que somos optimistas en el sentido de que en medio de la tribulación convive el reino con las tinieblas, como utilizamos mucho la figura de la parábola del trigo y la cizaña, donde Cristo dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. No es que, y de esta manera creo que el posmilenarismo no tiene mucho sentido, porque ellos plantean una idea optimista. Por eso puse la idea de un árbol que va creciendo, ¿no? La figura de un árbol que va creciendo y cada vez se va constituyendo algo más robusto. Nosotros creemos que el sol, Cristo es como un sol que alumbra en medio de las tinieblas a lo largo de los siglos, y convive, y el evangelio avanza, y la iglesia participa del reino y de la tribulación a la misma vez. Porque ese es el testimonio de Juan cuando escribe Juan, dice: mis compañeros del reino y de la tribulación. Y Cristo habla del reino, de que los hijos de las tinieblas, que ellos llaman
o sea, que Cristo llama los hijos del maligno en la parábola del trigo y la cizaña, ellos van a ser sacados del reino al final, pero no se puede remover la cizaña para que no conviva con el reino, con los hijos del reino, que son los cristianos. Entonces plantea la idea de que unánimemente hay o sea, juntamente con el reino de las tinieblas, convive el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Entonces, básicamente eso es lo que se cree en medio de, o sea, por eso somos un poco más pesimistas, porque creemos que la cosa se va poniendo peor y peor y peor, y al final de los tiempos, previo a la venida de Cristo, va a haber una gran apostasía, una gran manifestación del anticristo, porque creemos que Satanás va a ser suelto, y ambos, posmileniales y amileniales, creemos que el milenio está dándose actualmente. No quiere decir que no creemos en un milenio, lo que creemos es que el milenio es simbólico, Cristo reina desde el cielo, según Hechos capítulo 2 del 36 en adelante, porque el cumplimiento de David ya se dio, y que ha tomado el dominio sobre tres esferas importantes, que es la esfera de los gobiernos. Por eso se cumple la profecía del Salmo 2, que los pueblos, los reyes, y fíjense, es tan tremendo que a pesar de tener países intensamente ateos y contra cristianos, incrédulos en el mundo entero, no se pueden poner de acuerdo para tratar de detener el avance de la iglesia. De hecho, Cristo dijo, los poderes del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y Cristo, hablando en el Salmo 12, David profetizó, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el Salmo 2. Pero el Señor se burlará de ellos, los turbará con su ira, y los castigará con su furor. Entonces, cuando uno analiza esta profecía, está hablando de que los reyes va a haber un momento en que sí se van a poner de acuerdo, pero eso será en la etapa final. Mientras Cristo está reinando, eso no es posible hasta que se acabe la era de la iglesia, que Satanás será suelto por un momento, y ahí es donde Satanás va a engañar a las naciones y Cristo viene a juzgar a las naciones. Entonces, eso es más o menos lo que cree el amilenarismo. Acuérdense que lo estamos viendo así someramente porque la escatología es muy profunda, pero lo que quiero es que tanto para el posmilenarismo como para el amilenarismo, el reino es espiritual. Nos basamos en pasajes que dicen el reino está entre vosotros. Juan Bautista, antes de que Cristo comenzara su ministerio, decía el reino de Dios se ha acercado. Cristo, cuando comienza su ministerio, también dijo arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado. Pero comenzó a hacer milagros y a echar fuera demonios, y entonces la gente comenzó a cuestionar a Cristo, y Cristo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ciertamente está entre vosotros. Entonces Cristo dejó claro que el reino de él estaba entre ellos en el tiempo en que él estaba, y también cuando Pilato lo juzgó, él dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, si el reino de Cristo no es de este mundo, ¿cómo es que va a venir a instaurar un reino en este mundo, en este siglo, literal, en la tierra? Entonces eso contradice las palabras de Cristo, y entonces debemos entender que el reino es un reino de dominio espiritual en el que la iglesia está sentado. Se han puesto a pensar en Efesios que Cristo dice que todas las cosas las puso bajo los pies de la iglesia y que la iglesia está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y el argumento de Pedro en Hechos 2, si ustedes lo leen con cuidado, se van a dar cuenta que el primer discurso de Pedro, él dice que David no pudo cumplir la profecía que se le dijo que su reino sería eterno, y que se sentaría en el trono de David, su descendencia tampoco pudo cumplirla, y que la tumba de David estaba entre ellos. Pero David, previendo de antemano, porque era profeta de Dios, que se trataba del reino de Cristo, un reino eterno, entonces profetizó y dijo que no permitirás que su cuerpo vea corrupción, su santo vea corrupción, y que no dejaría su alma en el sepulcro, en el Hades. Entonces estaba hablando de Cristo, y dice que este es Cristo, ha sido exaltado a la diestra de Dios y ha sido declarado Señor y Cristo. Y es importante entender que la palabra Cristo lleva implícita la idea de rey, porque Cristo no es, antes de Cristo había muchos Cristos ungidos, se le llamaba ungidos a los profetas, a los sacerdotes, a los jueces, a los reyes del Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo viene, en Cristo están esos oficios. Cristo es rey, Cristo es sacerdote, Cristo es juez, y debemos entender eso, sacerdote. Entonces, si en Cristo están estos cuatro oficios, Cristo es el Cristo, de forma determinada, no simplemente
Cristo, sino el Cristo, porque en él se concentran esos oficios. Y ese es el argumento de Pedro. Y también en el primer concilio de la iglesia, cuando Pablo estaba predicando, hubo uno de los líderes de la iglesia, Jacobo, que se levantó y dijo que cuando, saben, Pablo y Bernabé estaban predicando y se estaban convirtiendo en los gentiles. Pedro había tenido una experiencia increíble en el que Cornelio y su familia interrumpieron, el Espíritu de Dios interrumpió el sermón de Pedro hacia ellos y el Espíritu de Dios cayó y ellos comenzaron a hablar y a glorificar a Dios en otras lenguas y ellos reconocieron que Dios les había concedido el don de Dios a esta gente y Pedro hizo esa participación como Dios lo utilizó como un instrumento para que los gentiles se convirtieran y Jacobo se levanta y dice, Simón ha contado, hablando de Pedro, porque a Pedro se le llamaba también Simón, Simón ha contado cómo Dios lo utilizó para la salvación de los gentiles. Y bueno, y también el caso de Pablo, que había generado esa controversia y se dio el primer concilio en Jerusalén justamente porque Pablo estaba predicando a los gentiles y querían entonces imponerle la circuncisión y las obras de la ley a los gentiles y por eso se reúne la iglesia en el primer concilio. Y es curioso lo que dice Jacobo, que es el mismo Santiago. Él va a decir que lo que está diciendo Simón, el testimonio de Simón y la controversia que Pablo ha generado, está en concordancia, o sea, hablando de la incorporación de los gentiles a la comunidad del pacto, con las palabras de la profecía antigua y cita a Amós para decir que por aquel tiempo restauraré el tabernáculo caído de David. Eso está hablando del reino davídico, el reino davídico cuando existía el templo. Y saben que es el tabernáculo de David, se refiere al templo, no está hablando de un tercer templo como dicen los dispensacionalistas, sino que se refiere a la iglesia, a la incorporación de los gentiles a la iglesia. Y dice, aplica esto a los gentiles para probar que era el tiempo en que las naciones, los gentiles, vendrían a conocer del Señor y justamente esa profecía se está cumpliendo y esto es una evidencia de que el reino de Dios ya había comenzado en el primer concilio de la iglesia porque el tabernáculo de David estaba siendo restaurado. Entonces ellos no vieron el reino de Dios de una forma literal, sino de una forma espiritual y que la construcción del reino, que por cierto la palabra templo en el Nuevo Testamento ya no tiene la misma connotación de la palabra templo que tenía en el Antiguo Testamento, sino que se usa la palabra nao para referirse a un templo espiritual que no está construido físicamente. Y Cristo es llamado al templo en ese sentido y la iglesia es llamada al templo y en Hebreos se habla de que nosotros somos la casa de Dios si mostramos la evidencia de mantener hasta el final la esperanza de gloria. Entonces, tenemos que comprender que ellos no tenían una visión de un reino físico. Al principio sí, antes de que el Espíritu de Dios viniera, ustedes encuentran en Hechos 1:6 que ellos le preguntan a Dios, a Cristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque tenían ese concepto, el Espíritu no había venido y Cristo les dice, Cristo no les dice sí ni no, Cristo lo único que les dice es, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y luego les dice, pero les voy a dar una clave, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, como no tenían el Espíritu de Dios, Cristo no se engancha con ellos a explicarle eso, sino que le dice, el Espíritu Santo les va a dar poder. Al decir pero recibirán poder, ese poder no solamente incluye la posesión del Espíritu de Dios, sino la obra del Espíritu de Dios que les va a dar una idea distinta a lo que ellos piensan. Y miren qué es lo que Cristo hace. Cristo amplía el panorama. O sea, ellos están pensando en un reino en Israel y Cristo les está diciendo que cuando reciban el Espíritu Santo serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Está abriendo el reino, no se queden pegados aquí. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo van a entender que el reino no es local, prácticamente eso es lo que les está diciendo Cristo. El reino no es un asunto local aquí, es una expansión que comienza en Jerusalén ciertamente, pero luego va a ir a Judea, a los territorios cercanos, y luego a Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes van a ir por todas partes. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que Cristo les dio como la pista, pero al momento no estaban listos para recibirlo, para comprenderlo hasta que venga el Espíritu de Dios. Entonces, pero hay un contraste entre lo local que ellos están esperando, una restauración de Israel, y la ampliación del reino en el que ellos serán testigos hasta la muerte, si es posible, en todas partes del mundo.
Y eso es lo que la iglesia comprendió más adelante, y ustedes ven aquí en el primer concilio de Jerusalén, aplicando las profecías bíblicas, se ve que ya tenían al Espíritu de Dios, y como lo tenían, ahora tienen una comprensión distinta, y ahora aceptan a los gentiles dentro de la comunidad, crean reglas y mandan cartas a las iglesias gentiles para que se abstengan de ciertas cosas, y entendieron que es Dios restaurando el tabernáculo caído de David. Entonces, se dan cuenta que la cosa ya ellos sí tenían una comprensión distinta. Y además, si ustedes leen los padres de la iglesia, los primeros 3 siglos comenzaron a hacer apología en contra del judaísmo, que eso es una prueba fuerte, porque ya no veían a Israel como que Dios iba a restaurar la iglesia. Ustedes leen los padres de los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, se van a dar cuenta que ellos comenzaron a hacer apología. Apología es defensa y también ofensiva en contra de la idea de un Israel étnico como pueblo de Dios, y comenzaron a aplicar todas las profecías a Cristo en un sentido espiritual y por extensión a su iglesia, que está compuesta por israelitas y judíos, y demandaban de los israelitas que si querían ser salvos tenían que creer en Cristo para ser parte del pueblo de Dios, lo cual implica que la iglesia sí comprendió que la idea de un reino no era literal sino espiritual, y que ese reino se lleva a cabo a través de la predicación, el pregón del evangelio, en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, más o menos, esa es la comprensión del amilenarismo o amilenialismo, como le queramos llamar, de lo que es el reino. ¿Alguien tiene preguntas antes de que nos movamos? No, Hemos dicho la cosa más controversial, ¿no? sí. No, y los tiró al tiro lo que habla de Israel, ¿eh? Pero esa parte me encanta a mí. Sí. Es que es Pastor. complicado. Ajá, dígame. Sí, de hecho, bueno, si recordamos también cuando Juan el Bautista irrumpe en el desierto y comienza a predicar lo que él le dice a los fariseos y a los saduceos, él les llama generación de víboras y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, ¿verdad? Prácticamente refuta el hecho, digamos, de que ellos estaban llamados a un arrepentimiento porque había una descendencia, apuntando que había una descendencia que no iba a ser en la carne. Y es lo mismo que Jesús le dice a los judíos también, cuando les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham, sino después les viene a decir que ellos son hijos del diablo. Exactamente. Y había profecías en el Antiguo Testamento donde Dios claramente decía que Dios se iba a divorciar de Israel e iba a traer a otro pueblo, no para reemplazarlo, sino para darle continuidad, porque Dios no está divorciándose del Israel verdadero, sino del falso Israel, porque hay que hacer una distinción. Pablo explica en Romanos 9 que no es descendiente de Abraham por ser descendiente de los descendientes de Abraham en la carne, según la carne. No son los hijos de Dios, sino que lo son los que son hijos de la promesa. Entonces Pablo hace una distinción que hace una gran diferencia entre lo que es el verdadero Israel de Dios y el Israel nacional. Entonces, como Dios estaba en pacto con todo Israel, ahí tenemos que meter a todos los verdaderos israelitas y aquellos que no eran verdaderos israelitas según la carne, pero eran descendientes de Abraham. Es de esa gente de la que Dios se divorcia, porque Dios no se puede divorciar de su verdadero pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo, y no es que se está divorciando para casarse con otro pueblo. Es un lenguaje bíblico para hablar de la repulsión que va a tener de un pueblo al que él va a juzgar, que él profetiza en Mateo 23, y la mayor evidencia es que se iban a quedar sin 3 cosas importantes que para ellos eran cruciales, que eran signos del pacto de Dios. Número 1, sin rey. Número 2, sin templo. Y número 3, que era muy importante, sin sacerdote. Esto es evidente con la destrucción de Jerusalén, porque los judíos lo que empiezan es a correr y a ver a dónde se van, después que quedaron sin nada. Y ahí estaban los ejércitos de los romanos acampados, sitiando la ciudad, y todo el mundo tenía que irse. Y eso fue lo que pasó. Entonces, claramente Dios dejó de tratar con ellos, porque esas eran las 3 señales que Dios les había dado. Se quedarían sin reyes, sin rey, sin templo y sin sacerdote. Entonces, y el reino les iba a ser quitado y le iba a ser dado a la iglesia, como efectivamente eso es lo que profetiza la Biblia, y lo que la Biblia demuestra que cuando nosotros creemos en Cristo somos trasladados al reino de su Hijo amado. Cristo está en un reino. Y cuando venga, según 1 Corintios 15, viene a entregar un reino
no viene a comenzar un reino, sino que dice que cuando Él venga, cuando nuestros cuerpos sean transformados, la resurrección de los muertos se dé, la transformación del cuerpo, el gran misterio que Pablo revela es que no todos seremos, o sea, la manera como todos vamos a ser transformados, sean muertos o vivos, es el gran misterio es que vamos a ser transformados. Y cuando eso se dé, será sorbida la muerte en victoria. En ese mismo momento, la Biblia dice que Cristo entregará el reino a su Padre y Él mismo se someterá al reino de su Padre, se someterá a Dios, para que Dios sea el todo en todos. Entonces, claramente, cuando Cristo venga, viene a poner a sus enemigos por estrados de sus pies. Eso es el juicio final, un lenguaje para referirse al juicio final contra los malvados. Y la iglesia resplandece, como dice en la parábola, hasta el final. El reino de Dios convive con los malos, con los hijos del maligno, y al final son arrancados los hijos de las tinieblas, los hijos del maligno, del reino de Cristo que está en marcha, y los creyentes son tirados en el granero para resplandecer en el reino de su Padre. Es el lenguaje consistente, y eso está basado también eso también lo dice Daniel, capítulo 12, si mal no recuerdo, capítulo 12, versículo 1, donde habla de la resurrección de los muertos, de los vivos y de los buenos y malos, y dice que los buenos van a brillar en el reino también de Dios. Entonces, ese es el testimonio de la Biblia. ¿Algo más? Pastor, siga nomás. Ok. En este no me voy a detener, pero es la escuela. En este no me voy a detener porque el preterismo prácticamente lo que postula la palabra preterismo significa pasado. Ubica todos los eventos proféticos en el pasado y no cree que haya más nada. O sea, para ellos todo ya se cumplió, incluyendo la venida de Cristo. Y quiero decirles que el milenialismo y el postmilenialismo tiene algo de preterismo. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos preteristas parciales. Sí creemos que muchas cosas se cumplieron en el pasado, por ejemplo, la gran tribulación. Creemos que Cristo sí vino en juicio, porque cuando la Biblia habla de venir en juicio, pero creemos en la segunda venida de Cristo gloriosa en las nubes del aire. Creemos que esa profecía no se ha cumplido, y también creemos que va a haber va a haber guerras hacia el final de los tiempos, como ha habido guerras últimamente, las guerras mundiales que se han dado. Nosotros creemos que efectivamente, y esas guerras, por supuesto, refutan la idea del posmilenio, porque el posmilenialismo sí es optimista. Nosotros somos pesimistas en ese sentido. Creemos que la cosa se va poniendo peor. Y fíjense, actualmente se está trabajando ahora con la inteligencia artificial, las bombas atómicas que ya se han probado en las guerras, y la cosa ahorita está peor. O sea, ahorita si hay una guerra, la cosa se pone fea, si hay una guerra mundial, porque ahora hay muchas más maneras de afectar a las naciones. Y dígame el tema de la pandemia, ni hablemos de eso. Entonces, todas estas cosas muestran que efectivamente vemos que la cosa se va poniendo peor, incluso en lo moral. Nosotros hoy día, como decía un predicador, hemos crecido tecnológicamente, científicamente, los conocimientos están avanzados, pero estamos preparándonos para una sociedad que va a depender menos de nosotros, y que todo apunta hacia lo robótico, los carros Tesla, los niños nuestros están idiotizados con la tecnología, solo quieren estar en los aparatos y no se están preparando para el mañana. No hay, eso es preocupante, porque yo lo veo en la generación, soy profesor, veo a los niños que vienen a la escuela a dormir, y les pregunto por qué están dormidos. Porque pasé toda la noche jugando en el teléfono, los padres tienen que trabajar mucho, están descuidando a sus hijos. Entonces, este avance tecnológico nos facilita absolutamente todo, acelera todo, pero a la misma vez genera una generación de idiotas, perdonen la palabra, pero es que no sabe hacer nada, hasta agarrar la cucharilla. He visto yo a niños que no lo pueden hacer porque están acostumbrados solamente a estar en el aparato, así que tiene hasta problemas psicomotores. Entonces, yo lo que veo es que moralmente, aunque hemos crecido tecnológicamente y científicamente, aún moralmente y socialmente, pero especialmente moralmente, nos hemos corrompido más, porque tenemos toda la información a un clic y todo lo podemos poner en duda, y podemos acceder a páginas
indecentes, nuestros jóvenes, eso está ocurriendo y lamentablemente estamos perdiendo nuestras generaciones. Y eso es triste, pero y ahora se está buscando la manera de proveer internet gratuita satelitalmente. Ya hay empresas aquí en Estados Unidos en las que usted se puede conectar a tener internet completamente gratuita, lo cual hace la cosa menos fuera del control de la gente, de los padres, de los niños de esta sociedad que vivimos. Entonces, es preocupante porque yo veo es que la cosa se está poniendo peor, lejos de ponerse mejor. Por eso no creo que el posmilenarismo sea tan evidente. Creo que el milenarismo es más consistente al ver que a pesar de esto, Cristo sigue convirtiendo gente, Cristo sigue obrando, Cristo sigue reuniendo a su pueblo. Bien, entonces, por acá tenemos, aquí, ok, déjenme ver, ok, ahí está. Bueno, yo creo que estamos listos ahí. Prácticamente el preterismo no voy a dedicar mucho tiempo en eso, pero es que todo ya se cumplió, ya es algo del pasado, prácticamente, si lo queremos resumir así. Vamos a entonces creen en un milenio, sí tenemos que ver los elementos en común, todas las escuelas, descartando al preterismo, me voy a centrar en estas cuatro, todas creemos en un milenio, la diferencia es si es simbólico, si es espiritual, o si es literal, si es geopolítico, o si es simplemente un reino espiritual en el que Cristo reina juntamente con su iglesia. Pero todos vamos a creer en un milenio, todos, ¿ok? Todos creemos en el rapto, aunque no le llamamos rapto, ni tampoco es necesariamente secreto, solo el dispensacionalismo, aunque hay algunos que ya no creen en eso, pero solamente el dispensacionalismo cree en un rapto secreto. Nosotros creemos que, y la palabra rapto viene del latín, por eso que se han quedado con la palabra, creo que es raparus en el latín, y así lo tradujeron, porque lo que significa en latín rapto no es lo mismo que significa en español. Rapto puede tener una connotación negativa en el que puede implicar robo o secuestro. Y por eso los creyentes, es mejor que usemos la palabra que viene del griego arpazo, que significa, tiene la idea como cuando uno rasga un arpa, viene la palabra arpazo. Es tomar a la velocidad de 15 segundos, 15 milésimas de segundo, dicen algunos, ¿no? No sé si sea cierto, pero es algo como abrir y cerrar de ojo, ¿no? Como cuando uno pestaña. Eso es lo que es el arrebatamiento. Pero yo no tengo problemas de llamarle rapto siempre y cuando entendamos el concepto detrás de esto. Todos vamos a creer en un arrebatamiento. La diferencia es que en el caso del dispensacionalismo, el rapto es para sacar a la iglesia de la tierra y llevarla al cielo. Ningún otro sistema cree eso, solamente el dispensacionalismo. Ni los premilenaristas históricos, ni los postmileniales, ni los amilenaristas. Todos creemos que Cristo viene a las nubes, somos arrebatados hasta las nubes, pero regresamos a la tierra inmediatamente, excepto el dispensacionalismo. Pero creemos todos en el rapto. Pastor Gusto, una consulta. Mire, ¿de dónde sacan los dispensacionalistas de que el rapto, verdad, es en ese transcurso de 7 años? ¿De dónde sacan los 7 años? ¿De dónde sacan? Porque dicen, son 3 años y medio, ¿verdad?, como de bonanza, todo bueno, pero después vienen los otros 3 años y medio. ¿Pero de dónde sacan eso? O sea, esos 7 años en la Biblia, ¿dónde está escrito? Como para... Sí, muy buena pregunta. Ellos parten de las profecías del Antiguo Testamento. Primero ellos ven el milenio en Apocalipsis 20, que hay todo un montón de cosas que decir de esa profecía, porque no es claro, es un texto bastante ambiguo, un pasaje ambiguo, además que hay 9 variantes del versículo 4 de Apocalipsis, capítulo 20, en la crítica textual. Pero una vez que ellos tienen el sistema premilenial armado y lo ven de forma literal, como un gobierno geopolítico, entonces van a tratar de conseguir en el Antiguo Testamento profecías que encajen con esa preconcepción que ellos hacen. Y entonces, a mi modo de ver, con el respeto de mis hermanos dispensacionalistas y premileniales,
pero especialmente los dispensacionales, se van a torcer media Biblia y entonces a literalizar pasajes del Antiguo Testamento que están dentro de un contexto meramente metafórico. El caso de Zacarías 14, de Ezequiel 37, de Isaías 65, 20, y todos esos pasajes que si uno los analiza en un sentido metafórico y lo compara con Apocalipsis 22, se va a dar cuenta que son paralelos y que sí tienen su cumplimiento, pero en el reino eterno, no en un reino milenial. Y entonces, prácticamente el error, después que hacen eso, que tienen esta idea concebida de un reino geopolítico literal, entonces se van al Antiguo Testamento y las profecías que están en lenguaje metafórico la literalizan y entonces tratan de hacer esto. Pero especialmente el error está en una mala comprensión básicamente de la profecía del profeta Daniel en el capítulo 9, 26, donde ellos hacen una pausa en la semana y creen que los pactos también parten de la idea de que hay ciertas profecías del Antiguo Testamento dadas a Abraham, a David, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a todos los patriarcas del Antiguo Testamento y a Israel que no se cumplieron. Nosotros resolvemos esto entendiendo que sí se cumplieron en la persona de Cristo porque Cristo es el verdadero Israel, Cristo es el olivo. Así y es. por consecuencia, al cumplirse en Cristo, se cumple en la iglesia. Y ustedes ven el lenguaje en el Nuevo Testamento haciendo referencia a esas profecías. Incluso la profecía de la construcción del templo, si ustedes lo aplican a Cristo, va a encajar perfectamente y Él va a darnos agua, pero el agua no es el agua literal, sino el agua del Espíritu Santo, que es lo que la Biblia habla de los que creerían en Él. Entonces, cuando uno analiza todas estas profecías del Antiguo Testamento, el problema está en que ellos primero vienen con su idea preconcebida de un reino geopolítico literal y entonces tratan de ver cómo hacen. Entonces dicen, bueno, lo que vamos a entender aquí es que hay una pausa. Cuando Cristo viene, él muere en la semana 69, no muere en la semana 70. ¿Y por qué? Porque vio el rechazo de Israel. Entonces, por un lado, atentan contra la aceidad de Dios porque hacen depender a Dios como que Dios tenía un plan y como lo rechazaste, entonces ahora yo me invento un plan B que improviso debido a tu actitud. Y entonces el hombre fue el que controló los destinos y el propósito y el decreto de Dios. Entonces básicamente eso es como ellos lo miran. Yo no lo veo así, no creo que eso es lo que la Biblia dice, que Dios tiene su plan y lo que se ha dado en la historia, eso es lo que Dios ha determinado que se dé perfectamente. Y la semana 70, en la semana 70, en vez de ver a Cristo, ellos ven el anticristo. El príncipe del que se habla en la semana 70, no tenemos tiempo para ver eso, tendremos que hacer un estudio sobre lo que es la semana 70, pero yo les quiero decir que en mi canal tengo más de 34 videos, si mal no recuerdo, sobre escatología, donde yo lidio con todos estos puntos, pero ellos parten prácticamente de eso, agarran partes de la Biblia donde dice que tendrá, que dice por tiempo, ¿has escuchado eso? Tiempo, la mitad de un tiempo y la mitad de otro tiempo. Entonces ellos ahí dicen, son 3 años y medio, y entonces agarran algunas porciones de la Biblia donde la mitad de un tiempo se refiere a media semana, y que una semana son 7 días, entonces 3 años y medio y 3 años y medio. Por ahí va la cosa, por ahí es más o menos donde ellos se agarran. Pero hay que entender que eso ya se cumplió. Nosotros no tenemos problema de entenderlo así, pero que la semana 70 ya se cumplió en Cristo, cuando Cristo vino, porque se quitará la vida al Mesías a la mitad de la semana. Y eso ocurrió en el año 33, probablemente 33 años y medio, porque Cristo comienza su ministerio en el año 30, cuando tiene sus 30 años, y él es crucificado en el año 33, y coincide históricamente con esto, que pudo haber muerto en el año 33 y medio, implica la media semana, y luego la otra semana se cumplió, se cumple, se completa la semana en el tiempo de Jesucristo, porque se quitaría la mitad de la semana. Y eso es prácticamente lo que nosotros entendemos que se dio, y pues ellos lo que hacen es suspender, o sea, hay una pausa profética, el reloj profético se congeló, dicen ellos. El reloj profético es el trato de Dios con Israel, y Dios comienza un trato con los gentiles, pum, 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 a lo largo de la historia. Se completó, ahora sí vamos a reanudar el pacto con ustedes de nuevo, y activa nuevo el reloj de Dios para salvar a todo Israel. Pero lo raro es que todo Israel son todos los israelitas del último tiempo. ¿Y qué pasó con los que murieron ya sin Cristo? Eso ponen a la última generación en ventaja.
Bueno, es bien complicado lo que ellos quieren, bueno, hacer ver en este caso, porque sí, la verdad que, como dice usted, quieren encajar algo que no encaja para nada, que exacto. no hay encaje ahí. Ujú. Pero bueno, el Señor Sí, tenga misericordia de ellos. sí. Bueno, lamentablemente, hermana, y hay que ser honesto, creo que el 80% de los cristianos, o sea, los cristianos evangélicos o más, son dispensacionales. ¿Por Mm, qué? Porque esta generación es una generación que agarró mucha más fuerza con la restauración del Estado de Israel en el año sí, 1948 y de allá para acá ellos comienzan. Antes era más fácil no serlo porque Israel no existía y era más fácil ver que el trato de Dios era con el Israel verdadero, que era la iglesia. Pero una vez que claro. Israel regresa y algunos comenzaron a entender que esa era la restauración de Israel, que este era el último tiempo, que esta es la última generación, que no sé qué, y empezaron las profecías a hablar del gobierno de Rusia, el gobierno de Alemania, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de no sé qué, que Ucrania, etcétera, que se iba a cumplir y al final se contradicen los escatólogos premileniales dispensacionales en esto porque finalmente ya han pasado varias generaciones y Sí, pues. no se ha dado nada, pues. Esto otro de el Gog y Magog, ¿verdad? Ese también que es una de las cosas que también se está viendo mucho, que ven los Exacto, dispensacionalistas igual. exacto. Todo, Mi hermana Sol igual quiere preguntar algo. ajá. Sí, además de que hay un punto, digamos, muy atractivo, creo yo, para muchos de la iglesia actual, y es el hecho de creer que hay una gran tribulación y que la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar la gran tribulación. Creo que ese punto también tiene mucha fuerza para abrazar el dispensacionalismo. Muy buena observación. Claro, claro que sí. La gran tribulación es descrita por Eusebio de Cesarea. Ustedes tienen que leer. Y también pueden leer, es bueno a veces escuchar lo que dicen la gente neutrales que no son cristianos. Por ejemplo, José fue el primer historiador judío. Él escribe desde el siglo primero. Él describe lo que pasó en Jerusalén. Es interesante cómo describe eso, ese evento, ¿no? Pero bueno, Buenísimo. pero sí es tentador saber que uno va a ser librado de la gran tribulación. Pero es curioso que a pesar de que son librados de la gran tribulación, la escuela pretribulacional, pero tanto pretribulacional, pero la escuela pretribulacional dispensacional como la escuela milenial creen en una segunda oportunidad. Y en el caso del dispensacionalismo creen más, porque después que Cristo venga, los que se queden en la gran tribulación pueden Tienes tener una segunda opción. Sí, oportunidad. sí, Y luego en el milenio las naciones se van a convertir. claro. ¿Ves? Entonces, y hay algunos que van a decir que Israel se va a salvar. Entonces, hay hasta más de una, más de una oportunidad y oportunidades post-mortem algunas. Oiga, pastor, igual esto otro, por ejemplo, cuando lo que dice usted del dispensacionalismo en cuanto a lo que ellos ven, ¿verdad?, que tienen segunda posibilidad, pero si ellos también dicen de que cuando, ¿verdad?, venga el rapto, se va a la iglesia y se va el Espíritu Santo, porque dice, ¿quién es el que está deteniendo todo? Dicen el Espíritu Santo, o otros dicen la iglesia. Pero entonces en este caso, ya, si se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo, ¿quién es el que convence de pecado? Si el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros convicción de pecado, para arrepentirnos, entonces, ¿de qué forma va a haber arrepentimiento en esa segunda posibilidad, entre comillas? Por eso es que ahí están las inconsistencias y entonces ellos plantean más de un método de salvación. Por eso es que van a decir, bueno, como ya tú no, ya tú menospreciaste el sacrificio de Cristo, ahora te toca pagar lo he leído en libros de escatología dispensacional, te toca pagar con tu propio cuerpo, con tu propia mutilación, sacrificio, la salvación. Y por eso plantean métodos distintos de salvación. Entonces, es complicado y esa es una de las grandes inconsistencias que tienen, ¿no? Que tienen los dispensacionales a pesar de que son nuestros hermanos, hay mucha especulación. Y otra de las cosas que he visto, por lo menos en estos debates, escuchaba yo en el canal de uno de de estas personas que se están inclinando hacia el milenarismo, entró un dispensacionalista a hablar y trató de probar su dispensacionalismo con los padres de la iglesia, Papías, Ireneo de León, Orígenes de Alejandría, etcétera, entre otros, ¿no? Pero resulta que cuando uno lee a esos padres de la iglesia,
cuando ellos interpretaron, cómo interpretaron ellos esa frase que dice que al momento hay quien lo detiene o Sí. lo que lo detiene, porque están las dos, tanto impersonal como personal, está en el texto de Tesalonicenses. Ellos entendieron que se trataba del Imperio Romano. Entonces no son consistentes porque están utilizando a los padres de la iglesia para probar su dispensacionalismo premilenial, pero están interpretando distinto a lo que ellos entendían de qué era lo que los detenía, porque para ellos cuando era impersonal se refería al Imperio Romano y cuando era personal se refería a Nerón. Eso lo dicen ellos en sus escritos. Entonces no son consistentes porque están probando una parte, o sea, están agarrando de una parte, pero no están entendiendo lo que esos padres están diciendo. Y además que no eran dispensacionales, además, para colmo, que también los refuta. Y podemos decir entonces que ese texto bíblico está fuera de contexto, ¿verdad? ¿Lo están sacando fuera de contexto? Ahí en esa parte donde habla de, donde dice... Claro, el texto está es ambiguo porque no nos dice qué o quién. Claro. Pero Pablo está escribiéndole a alguien que está familiarizado. El texto, la prueba interna demuestra que Pablo está hablando con gente que sí entendía, que ya tenían identificado quién era ese hombre de pecado. Claro. En el momento en que escribe y habla en esos términos porque acuérdese que ellos están bajo, o sea, tenían miedo del imperio y por eso hablaban con lenguaje codificado, pero está hablándole ciertamente a esta generación. Pablo está consolando a esta gente que tenía problemas, que sus familias se estaban muriendo, sí. Y él los está consolando con eso y es a esta generación a la que Pablo le está hablando. Entonces, esta misma gente, él les dice que no se ha manifestado por esto. Y los padres de la iglesia premileniales entendían que el anticristo se iba a manifestar en cualquier momento, que el asunto era que Dios estaba utilizando el reino, el imperio romano y a Nerón o al emperador para que no se manifestara, pero en cualquier momento se iba a manifestar, el imperio romano, perdón. Claro. Qué bueno esto. Y cuando se entra en detalle, pastor, es muy bueno el tema, poder conversarlo. De verdad que sí. Debiéramos tener más tiempo para poder Sí, por verlo. eso ellos entendían que vendría por el imperio romano. O sea, era un asunto nada más de tiempo. Y luego se manifestó en Nerón. Eso es lo que ellos entendían. Entonces, bueno, pero es bastante complicado, uno tiene que ser consistente. Si tú vas a agarrarte a los padres de la iglesia, pues agárrate como es, completo, y abraza entonces premilenarismo histórico. No Claro. seas dispensacional. Sí, bueno, vamos a ir terminando, pero quiero compartirles esto. Entonces, estamos de acuerdo en estos 4 puntos. Creemos todos en un milenio, creemos en un arrebatamiento, creemos en la segunda venida del Señor, creemos en el juicio final, todas estas 4 escuelas. Bien. Aquí, déjame ver si puedo mostrar la imagen porque no se ve. Lo que voy a hacer es ir mostrándoles prácticamente las diferencias, similitudes y diferencias, ¿no? En el medio vamos a ver las similitudes entre el dispensacionalismo y el premilenarismo histórico, y a los lados vamos a poner las diferencias más grandes. La principal característica es obvia, la principal diferencia es que es antiguo. Ahí tenemos a Ireneo, a Papías, a Justino Mártir, a Tertuliano, a Hipólito y otros, a padres de la iglesia de los primeros siglos que creían en el milenio geopolítico literal futurista, ¿ok? Aunque no se ponen de acuerdo, eso es algo más que también que tenemos que decir. No había una escatología elaborada, que uno pueda ir ahí y decir, bueno, creían esto, que iba a pasar aquí. Eran ideas sueltas que cada uno tenía, pero todos coincidían en que sí creían en un reino futuro. A veces es difícil entender que se trataba de un reino político, geopolítico, porque podría interpretarse también como espiritual, pero todos estos padres de la iglesia tenían en común que creían en que era futuro, que era la segunda venida de Cristo. El premilenialismo dispensacional nace en el año 1819 con John Nelson Darby y un presbiteriano que se llamó James Brooks, que elaboró un poco más la teología, pero especialmente John Nelson Darby, que es de donde se agarra a Scofield,
para tratar de desarrollar su teología. No quiero decir que no había vestigios antes. Hubo un doctor que se llama Watson que hizo una investigación sobre los siglos XVII y XVIII, cuando ya se hablaba un poco del arrebatamiento, perdón, del dispensacionalismo, pero es lo que yo veo en ese libro es que él agarra citas sueltas porque estaban hablando de una gran conglomeración. ¿Cómo se le llama? No es conglomeración, es, o sea, de fuego, como decir un gran fuego, una gran, ahora no recuerdo la palabra, y entonces él lo interpreta, muchas veces interpreta esas frases de ese tiempo, de Biblias y de recursos y libros de los siglos XVI y XVII, más que todo de los siglos XVIII, pero no son conclusivas, son ideas sueltas y él las interpreta como que no, ya sí existía el dispensacionalismo. Y es bastante difícil de precisar, porque son simplemente citas sueltas que están allí. Yo hice un video al respecto, ¿no? Por ahí ustedes lo van a ver en el link. Déjenme ver acá. Ahí está. De ahí donde se agarra. Mostrarles y regresar. De ahí se agarra Cyrus Ingerson Scofield, que es, seguramente ustedes tienen una Biblia por ahí. Yo tengo una que se llama Scofield en su Biblia, en sus comentarios. Es bastante dispensacionalista, pero viene de esas ideas de John Nelson Darby y James Brooks, que ya tenían una teología más elaborada, es una escatología más elaborada dispensacional. Y esto viene de los judíos. ¡Ah! Para hacerla más gruesa. El tribulacional y el dispensacional es pretribulacional. Ok, ahí tenemos que está basada en predicciones, la iglesia, aplicadas a la iglesia, en la gracia, y ellos parten, que era la pregunta del hermano, el dispensacionalismo, en un gran paréntesis que le ponen a la semana 70 de Daniel. A la pausa. Y aquí creen en la segunda venida, creen en el rapto, o sea, creen en un rapto al aire, pero regresando con Cristo, que es inmediatamente. En cambio, los dispensacionales, aunque creen en la segunda venida, la parten en dos fases, que no lo había dicho. Bueno, creo que sí lo había mencionado. La fase del rapto secreto que se lleva a la iglesia y luego regresa a los 7 años en una venida visible para todos, 7 años después. Esas serían las diferencias. Y según lo que dicen los dispensacionalistas, él vendría, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y se posaría en este caso en el monte, ¿verdad? En el monte, exacto, en el monte de Sion, y dividiéndolo en 12 y haciendo un valle, un gran valle. Eso es lo que ellos dicen. Y ahí después, ¿qué sucedería, pastor, una vez haciendo eso? Porque ahí es donde ellos también ven que después sería esto de que, bueno, como ellos van a estar, o sea, en este caso, la iglesia va a estar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? De esta manera también se va a poder seguir predicando la palabra al resto de los que quedaron, ¿verdad? Claro, es que ese es el problema. Ellos cuando Cristo ven, o sea, en el caso del dispensacionalismo viene la guerra del Armagedón. Armagedón, sí, de Armagedón. Y después de la guerra del Armagedón pone a las naciones bajo su poder y dominio en el reino milenial. Y ahí hay oportunidad de salvación, hay muerte, porque dice que las naciones que no obedezcan morirán. Sí. Y entonces estas van a resucitar al final del milenio con los malos. Pero va a haber gente que se va a convertir, pero no nos explican muchas cosas. O sea, también creen que en la reconstrucción del templo va a haber sacrificios literales. Entonces ahorita están utilizando la idea de que son simbólicos. todo es literal, el reino es literal, pero ahora es de Daniel Hernández que se le atrevió a decir que era de remembranza simbólica, como lo es la Santa Cena y todo esto, pero eso no tiene sentido, pero ni pie ni cabeza. Pero, o sea, imagínense, y dicen que los que no vengan a celebrar la fiesta del tabernáculo y las fiestas judías que se van a restaurar, el sacerdote y todo eso, esa gente no se va a salvar. Entonces, imagínense, tienen una salvación por obras en el milenio. Por eso digo, tienen más de un método de salvación.
¿Qué tienen en común? Tienen en común ambos que Cristo va a ser un reino terrenal, literal, un reino geopolítico. Y también creen en el rapto, al igual que todos nosotros. Creo que eso define o resume lo que es el premilenialismo en sus dos fases, en sus dos categorías. Creo que lo hemos mencionado. Los dispensacionalistas creen en el trato de Dios en la historia a través de dispensaciones, creen en dos pueblos, Israel y la iglesia, creen en dos resurrecciones separadas por 1000 años, creen en dos medios de salvación o más, porque depende el dispensacionalista, creen en la muerte, en muertes de la muerte. ¿Sabían eso? Porque Pablo dice que cuando Cristo venga, la muerte será destruida. Así. Y se cumplirá la palabra, se olvida la muerte en victoria, pero ellos se la apliquen nada más a los cristianos, porque luego tienen a gente en el milenio que está muriendo. Entonces dicen, no, como no son cristianos y no creyeron en Cristo en el milenio, ellos van a morir. Entonces la muerte va a morir dos veces, una para los cristianos, ya no puede tener poder sobre los cristianos, pero la muerte sigue viviendo para los inconversos. Oye, pastor, mire, igual yo he escuchado de que dicen de que, por ejemplo, ya, cuando ya se vaya a la iglesia, ¿verdad? En el rapto, los que quieran intentar morir no van a poder morir, porque la muerte, ¿verdad? Es como decir, se fue también y usted a lo mejor se quiere suicidar, no sé, por cualquier cosa, y usted no va a morir porque se supone que usted va a seguir ahí en el... O sea, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan tantas cosas? Porque no, sí he escuchado eso también y lo he leído. Eso lo dicen porque justamente encuentran que cuando Cristo venga destruye la muerte y ya no podrán morir. Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que habla de que desearán la muerte. ¿Se acuerdan? Cristo creo que también habla de eso, de que le dirán a las piedras caigan sobre nosotros. ¿Sí? Y ese tipo de cosas, y asumen e interpretan y leen a través de esas lentes. Pero es simplemente, yo creo que ve mucho a Dejados Atrás, ¿no? La película. El de Nicolas Cage. Sí, sí. Pero se contradice porque por un lado dice que tienes que dejarte mutilar para salvarte, pero Claro. ¿cómo me voy a mutilar si no me voy a morir? Entonces que me venga y me haga lo que se de todas maneras no me voy a morir. No, pero es para agravar el sufrimiento, ¿no? Me mutilan y sigo, y quiero morirme y sigo viviendo, entonces ¿cómo es la cosa? Entonces el método de salvación como que no le funciona mucho. La reconstrucción de un tercer templo donde se va a instaurar las fiestas de nuevo del Antiguo Testamento. O sea, regresamos de las sombras, o sea, pasamos de las sombras a la realidad, y ahora de la realidad que es Cristo y la iglesia, ahora tenemos que regresar a las sombras otra vez al sacerdocio levítico, otra vez a los hijos de Aarón hay que resucitarlos, otra vez los sistemas de sacrificio, y otra vez el templo, y otra vez la expiación, otra vez todo. Imagínense ustedes, pues. Bueno, y bueno, eso es así. Ya está nacida la vaca roja. Sí. Aquí están los canales, para que tengan una idea, para los que están tomando nota, estas son las 7 dispensaciones históricas para ellos. La inocencia, cuando Adán y Eva no sabían nada, eran unas palomitas inocentitas. El periodo de la conciencia, cuando ya pecan. El gobierno humano, periodo del gobierno humano, donde Dios deja la cosa bajo los seres humanos. La promesa, cuando la Torre de Babel, Abraham, la ley, bajo Moisés, la gracia, que es el tiempo actual, y luego el periodo del reino. Entonces, es una manera de ellos justificar, no, Dios siempre ha trabajado por dispensaciones y falta el reino. Entonces, no se ha dado porque siempre ha habido un trato en la historia de la humanidad, entonces viene el reino milenial. Para que tengan una idea y tienen esa figura, no nos vamos a detener mucho allí porque lo que quiero es mostrarles más o menos la idea. Bueno, eso es con respecto al milenio. Milenialismo, el nacimiento de Cristo, la primera venida, y se instaura un milenio con la resurrección y la ascensión de Cristo. Cristo reina desde el cielo, hay un triunfo del reino espiritual de Dios en medio del mal, conviviendo juntos. Las promesas dadas a Abraham, Israel y David
no están suspendidas en una semana, sino que se cumplen en Cristo y su iglesia. Y la segunda venida, o sea, esto sería el milenio, este sería el periodo del milenio que se está dando actualmente, y después de la segunda venida no hay más nada. Satanás, antes de la segunda venida, como pueden ver ahí, el diablo es suelto y entramos entonces al estado eterno. Entramos al estado eterno. Se dan cuenta, o sea, primero es la venida de Cristo, se instaura el milenio, luego Satanás es suelto justo antes de la venida de Cristo, unos días antes. Hay una gran apostasía, un gran problema, guerra, persecución, etcétera. Cristo viene, pone fin a todo y se da la resurrección de buenos y malos y el juicio final inmediatamente antes de entrar al estado nuevo, que es donde cielo es nuevo y tierra es nueva. Y esto es bastante consistente con lo que dice segunda de Pedro 3:9. Ustedes pueden leer, ven que los cristianos se les está alentando a vivir piadosamente y en santa manera de vivir por causa de que estas cosas van a pasar ardiendo y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. No están esperando un reino milenial. En segunda de Tesalonicenses 1:5 dice que Cristo vendrá con los ángeles de su poder y con llamas de fuego para juzgar a los impíos que no han recibido la verdad y para ser glorificado o admirado en su pueblo. Está hablando de cuando Cristo venga, viene en juicio, no viene a instalar ningún reino milenial, como dicen ellos, ¿no? Y la iglesia está en la tierra cuando Cristo venga. No está en el cielo, está en la tierra, porque lo estamos esperando venir. Y eso es algo que tenemos que ver allí. Y viene juzgando con llamas de fuego de su poder, dice en Tesalonicenses. Es consistente la Biblia con eso y coincide con la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Cristo venga, en su venida, vendrá con sus ángeles. Los ángeles arrancarán la cizaña del reino de Cristo y entonces los justos serán lanzados al granero, recogidos en granero y luego resplandecerán en el reino de su Padre, lo cual coincide con 1 Corintios 15, donde Cristo entrega el reino a su Padre y ahí vamos nosotros a reinar. No quiere decir que Cristo deja de reinar porque el reino de Cristo es eterno, como dice la Biblia, para siempre, solo que está subordinado al Padre y ambos reinan, pero el reino está bajo la administración del Padre principalmente. Y lo sabemos porque en Apocalipsis 22, ustedes lo pueden leer, hay dos tronos, el trono del Padre y del Cordero. Sí. Y también dice que nosotros reinaremos por los siglos de los siglos juntamente con Él, como reyes y sacerdotes. Así es. Glorioso. Amén. Y entonces ahí se los voy a dejar para que tomen una captura, pero estos videos están en mi canal, pueden verlo, ven la diferencia y las similitudes. Voy a centrarme más que todo en las similitudes. Ambos somos optimistas en cuanto al progreso del evangelio y el cumplimiento de promesas de Dios. Creemos que el reino de Cristo es espiritual y está presente actualmente y que el milenio de Apocalipsis 20 debe interpretarse en un sentido espiritual. Somos post-tribulacionistas, al igual que los premilenaristas históricos. Cristo viene después del periodo de tribulación, aun cuando yo creo que al final habrá una gran tribulación como la que hubo en el año 70, yo soy de los que cree que sí va a haber, pero debido a que Satanás es suelto, pero no es la misma tribulación que Cristo describió localmente refiriéndose a Jerusalén. Creo que va a haber persecución en los últimos tiempos, pero Cristo va a librar a su iglesia. Unidad escrituraria y unidad entre Israel y la iglesia como un solo pueblo dentro de un pacto. Creo que en eso estamos alineados y las diferencias están están allá arriba, ustedes la pueden ver, que es prácticamente el postmilenialismo es nuevo, y el milenialismo ciertamente se desarrolló más con Agustín de Hipona y Jerónimo, pero ya habían Jerónimo es antes que Agustín, y hubo otros ya que planteaban la idea de un postmilenio, pero al final la iglesia abrazó histórica en los concilios la idea milenial y no la premilenial histórica porque la hallaban muy inconsistente. Este sería el postmilenialismo. Básicamente ellos creen que
la iglesia, la era de la iglesia, a través de la predicación del evangelio se está expandiendo. Viene una era dorada que para ello es el milenio a todo dar y el regreso de Jesucristo para entrar en el estado eterno. ¿Ven más o menos las similitudes? Ahí lo pueden comparar con el milenio, el amilenialismo. Lo que nosotros no tenemos es la era dorada. Creemos que todo el tiempo el reino de Cristo será igual. Conviven el bien con el mal. En cambio, ellos creen que el mal va desapareciendo hasta que venga una era dorada donde el mal va a ser menos evidente. Que para ellos eso es como el milenio a todo dar, pero sigue siendo simbólico. Y nosotros estamos viendo que cada vez, imagínense, está más el aumento de la maldad y todo eso. O sea, sí, es cosa de ver para todos lados nomás y uno se da cuenta cómo está por todos lados la maldad y cómo se llega a pensar de esta manera, de que se va a ir menguando el mal de alguna forma. Es como muy iluso. Sí, exacto. Por eso es que ahí vemos, hay pues milenialistas que creen que, como lo ven ahí en la comparación entre ambas escuelas, ellos, incluso hay gente que interpreta que el milenio es literal, o sea, es literal en el sentido, no es que Cristo va a venir a reinar, sino a través de la iglesia, en el sentido de esa era dorada, futuro, que todavía no se está dando, pero sí va avanzando hacia allá. Hay algunos que son así, que creen así, ¿no? Pero ellos creen que el milenio está en marcha porque no lo ven como un periodo de 1000 años. Eso hay que dejarlo allí así. Pero sí, como usted dice, o sea, yo no creo que sea más optimismo, o no podemos ser más optimistas. Yo creo que más bien es ver que el evangelio sigue brillando en medio de las tinieblas y convivimos con el mal, pienso yo. Es lo que yo creo. Bien, aquí hay unas preguntas de repaso. Creo que aquí vamos a dejarlo porque no les quiero quitar más tiempo. Creo que estas 4 ideas, aquí las 4, qué cosas tienen en común ambas escuelas, creo que con eso nos podemos quedar. Son postmilenialistas, ambas son antiguas, hablando del milenio y el postmilenio, son optimistas en cierto sentido, aunque el amilenialismo es más pesimista porque no creemos en la era dorada. Son literalistas con Apocalipsis 20, la respuesta es no. ¿Abrazan la teología de pacto? Sí. No son ambas antiguas. Antiguo es el amilenialismo, no el postmilenialismo. Ok, eso creo que quería dejarlo allí claro, porque aquí estamos contrastando el postmilenialismo y el amilenarismo. Preguntas y nos vamos, pues. Chamias, hermanas, pregunten, aprovechen. Bueno, pastor, pues muchísimas gracias, de verdad que sí, por esta enseñanza que nos ha traído, muy clara, muy bíblica. Le damos gracias a Dios primeramente por toda esa sabiduría que le da y también, al parecer, bueno, para mí no, que el tema es muy complejo de las diferencias escatológicas, pero el pastor nos ha traído con humildad, de verdad, ver la belleza, ¿no? De la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Y con esto entonces sí, si alguna quiere aportar, hacer un comentario, que alguna duda que se le haya quedado para aclarar, entonces aprovechemos este espacio. Bueno, yo sí quiero empezar con una, profesor, una que de esos que uno recoge por ahí en esos chats y me pareció muy interesante. No sé, es la siguiente, dice, ¿por qué es importante estudiar la escatología si la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo, como lo dice Mateo 24:36? Me pareció interesante esa pregunta. Sí, y es cierto, nadie sabe, no sabemos el día ni la hora. Los que se han aventurado a dar días y horas son los premileniales dispensacionalistas y han quedado mal y han tenido después que salir a pedir disculpas, como le pasó al doctor Armando Alducin, un amigo mío, lo quiero mucho al doctor Alducin, pero en eso se equivocó, pero él reconoció su error y muchos otros también con el paso del tiempo. Pero respondiendo a su pregunta, hermana,
yo pienso igual que el pastor Rufá, la escatología va a moldear mucho la vida eclesiástica, toca la eclesiología, porque imagínense imaginarse un Dios que tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, implicaría que Dios tiene dos esposas. Y eso es poner a Dios, o sea, si Dios tiene dos esposas, bueno, yo puedo tener dos esposas también, porque lo que Dios hace lo puedo hacer yo. Eso toca la parte moral también. No solamente toca la eclesiología, porque si la iglesia, o sea, si Dios tiene dos pueblos, entonces la iglesia es un pueblo y Israel es otro pueblo. Ahora, ¿es Israel la iglesia? Ellos van a decir que no, que son dos pueblos distintos. Entonces no pueden responder contundentemente qué tipo de relación hay entre Israel y Dios. No, es su pueblo y la iglesia es su pueblo, sí, pero son ambos iglesias. No, solamente los que creen en esta era. Es problemático. Segundo, toca el tema de la cristología. Por supuesto que sí, porque Cristo es rey, pero ellos desposeen a Cristo del reino actual. Muchos de ellos. Hay algunos que han tenido que admitir, no, Cristo está reinando actualmente espiritualmente, pero va a reinar también literalmente, porque no pueden lidiar con los pasajes claros que dicen que Cristo está reinando. Pero muchos se han dicho que Cristo no está reinando, y es como tener a Cristo sin trono, y toca la escatología sin control del mundo. Nosotros creemos que Cristo gobierna sobre tres esferas. Los gobiernos, la iglesia y las familias. Creemos nosotros que, porque la iglesia está formada por familia, y es lo que hace que los gobiernos no puedan armar un complot en contra de la iglesia para que los poderes del Hades prevalezcan contra ella. No podrían, porque Cristo está en control, está refrenado Satanás para poder hacer masivamente un ataque. Miren que hay más gente incrédula que cristiana, y podrían los gobiernos ponerse de acuerdo para desaparecer a los cristianos, como hizo Hitler con los judíos, pero no ha logrado hacer eso porque Dios está en control y Cristo está reinando. Toca el tema de la soteriología, que tiene que ver con la salvación, porque miren, nos tenemos que plantear, ¿se salva? ¿Quién se salva cuando Cristo venga? Entonces tenemos que ver, miren cómo hay diferentes métodos de salvación: a través del sacrificio, a través de la mutilación. Todo Israel, ¿quién es ese todo Israel que se va a salvar? No son todos los israelitas étnicos de todos los tiempos, o no son los israelitas de la última generación. Y también vean el tema si hay oportunidad de salvación, pero ¿para quiénes hay oportunidad de salvación en el milenio? Pensamos, en las naciones, pero ¿cuáles naciones? Los que estén vivos, las que entren en el milenio, que sean privilegiadas de entrar en el milenio, y se presupone un segundo método de salvación también, porque imagínense, no es lo mismo que yo predique de Cristo sin que nadie lo vea, a que Cristo esté reinando de Jerusalén con toda su gloria, con todo su poder. O sea, la gente va a tener mucha más oportunidad de salvación, y eso implicaría poner a esa última generación que entra al milenio en ventaja. Entonces, si usted se pone a analizar el tema de la escatología, toca todas las áreas, toca las áreas de cómo vamos a vivir nosotros piadosos y santamente, como dice Pedro. Pedro dice que puesto que estas cosas van a pasar ardiendo, si esperamos es un reino eterno con el Padre, donde vamos a resplandecer, donde vamos a ser recompensados, pues en nuestro comportamiento espiritual de santidad también se va a ver afectado. Entonces, yo creo que toca todas las áreas y está en relación. De hecho, el apóstol Pedro, cuando uno lee la epístola de Pedro, Pedro relaciona la escatología, la pone en su escatología. Para él la salvación es escatológica. En la primera y segunda carta de Pedro, para Pedro la salvación, él apunta, recuerden que la salvación tiene varias etapas: regeneración, santificación, justificación, regeneración, justificación, santificación y glorificación. Pedro se centra en la glorificación, y por eso habla del reino conviviendo con el sufrimiento. En Pedro, cuando dice el que los llamó a ustedes a su gloria eterna, está poniendo la salvación en su última etapa. Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Está hablando de todo el proceso que Dios hará, que está comprometido Dios con estas 4 acciones, con tal de llevarnos a la gloria. Pero para Pedro la salvación es escatológica, porque está enfocando esa última etapa, pero lo va a hacer Dios, va a hacer eso después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Muchas veces vemos esos textos y no entendemos cuando dice Pedro eso. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, dice después que hayáis padecido de un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que la iglesia, los creyentes, van a estar sufriendo en la tierra. Por eso Pedro les dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, pero las tribulaciones de este mundo
no son, ¿cómo les digo? No son nada, son un poco. Pedro utiliza esa figura de por un poco de tiempo. Es un poco de tiempo en comparación a la gloria de la que nos está hablando. Entonces, es algo que tenemos que entender, que siempre va a haber dolor. Cristo mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Toca todas las áreas. Para mí es muy importante la escatología. Sí, no lo había mirado así, o sea, se armoniza con las demás teologías sistemáticas, todo. Con todo. Armoniza, sí, claro. Y lamentablemente, lamentablemente le damos menos prioridad porque en las teologías sistemáticas es lo último que dejamos para estudiar, cuando debería ser lo primero, porque si entendemos la importancia de la venida de Cristo y cómo se relaciona esto, yo sé que no tenemos todas las respuestas porque siempre van a quedar cabos sueltos, pero sí buscar qué es lo que es más consistente con la Biblia, cómo la iglesia lo ha interpretado y abrazar esa postura, porque eso va a modificar nuestra conducta en todas las áreas teológicas. Pregunte nomás, mi hermana Margarita, pregunte. Bueno, como le puse, me quedé así con wow. Tengo mi cabeza como una madeja de lana. Le explotó. Sí, y una pregunta, he escuchado con respecto a los templos, ¿ya? Hoy me parece que en Israel hay una mezquita, no sé, un templo dice que hay ahí, dice que va a ser destruido para poner el otro que tiene que llegar. Sí, hay que reconocer que hay gente que se ha tomado esto tan real, tan literal, que incluso hay una organización, ustedes lo pueden investigar, se llama The Temple Institute, el Instituto del Templo. Ha invertido más de 50, creo que son más de 50 millones de dólares en la reconstrucción de cada elemento del templo en Israel. Pero claro, no lo han reconstruido, pero han reproducido el Arca del Pacto y todo. Son réplicas, han hecho réplicas y réplicas, e incluso en el pensum educativo, algunas escuelas privadas post-reino, o sea, que son premileniales, han tratado, dispensacionales, han tratado de enseñar en sus currículum esta idea de lo que le viene a Israel, y tienen utensilios del templo y todo, así de forma de maquetas y todo, para ilustrar lo que viene, porque ellos entienden el asunto de forma literal. Entonces, ¿qué es el obstáculo que tiene Israel? El pleito que tienen ellos es porque la mezquita de Omar, la mezquita musulmana, está en territorio donde antiguamente estaba el templo, estaba construido allí. Cuando hubo la guerra de los 6 días de los judíos, ellos lograron avanzar, y hay testimonios históricos en los libros de la historia, donde los judíos ponían peticiones en lanzas o en varas y las metían en las piedras del templo cuando lograron tener acceso a eso. Y es parte del pleito que tienen con los demás países del Medio Oriente, los árabes, los musulmanes, porque está prohibido en la ley musulmán cavar en el territorio donde está el templo. Y es el obstáculo que tiene Israel. Entonces, ellos tienen la idea de que va a haber un gran terremoto, algunos dispensacionalistas dicen eso, y va a destruir entonces la mezquita de Omar, y los judíos van a invadir ese lugar porque tiene que ser construido exactamente allí, porque eso es lo que ellos creen. Entonces, sí hay bastante avances en ese sentido. Estaban preocupados por una supuesta vaca roja que hacía falta, y hace poco un par de ancianos les nació, y ellos están tratando de cuidarle eso. Y todas esas cosas se dicen, ¿no? Pero hay que entender que hay gente que se ha tomado la profecía de forma literal, y es debido a que están dentro de un contexto del Israel étnico, la nación que se reconstituyó como Israel desde el año 1948. Se agarraron todo tan literal como que esto es el cumplimiento de la profecía antigua, el resurgimiento de Israel, y por eso han avanzado y han, financiado esta construcción posible. Se ha invertido, imagínense, en esta reconstrucción, en estas réplicas, esa cantidad de dinero. Tuvieron que comerse la vaca hace unos años porque ya la pobrecita no aguantaba más, ¿de verdad? Han conservado sí. Oye, que esa vaca me la pongan por ahí cerca, la metemos en parrilla y no la comemos. Oiga, hasta acá llegó unos filetes, así que nosotros lo hicimos Esa vaca se puso bien viejita, arrugadita, sí, pero la conservaron hasta el final, la trataron de prolongar lo más que pudieron, la vaquita roja. El pastor, estaban bien duros los filetes. Sí, eso era como sancochar pato, como comer pato, carne de pato, que bien dura, o de un gallo viejo, ¿no?
Así mismito. Mi hermana Dali. Gracias, Pastor Winston. Pregunto mi hermana Dali. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Winston, por esta enseñanza, pero tengo una pregunta. ¿Es necesario creer en la teología del pacto para abrazar el amilenialismo? Milenialismo. Ya me estoy trabando. No necesariamente. Generalmente esa es una descripción de la teología milenial. Yo no soy pactual, porque el pactual bautiza infantes y entiendo la teología del pacto. Yo entiendo la teología del pacto. De hecho, yo cuando enseñaba la teología del pacto, que es una hermenéutica para interpretar las escrituras y tiene bastante sentido. Sin embargo, no es necesario. Hay mucha gente que no son pactuales, que son amileniales. De hecho, tenemos incluso un pentecostal, como creo que es Waldron, uno de ellos que son amilenialistas, defensores, escritores del amilenialismo, y él no es pactual, él es dispensacional, es pentecostal. Perdón, él es pentecostal de las asambleas de Dios, pero no es, fíjense, la Asamblea de Dios, continuista, pero es amilenial. Es un tremendo escritor. No recuerdo si es Waldron o... Hay uno de ellos que es dispensacional, perdón, que es pentecostal, que es de las Asambleas de Dios. Pero no es necesario. Así que bienvenido al milenarismo, aunque no sea pactual usted. Gracias, hermano, muy amable. Gracias. Vamos, que se puede. Ajá. ¿Hay más preguntas o no? Para ya dejar que vaya a descansar nuestro pastor. ¿Hay más preguntitas? A ver, la hermana Edith. Lo que pasa es que yo me quedé con una pequeña duda sobre el arrebatamiento. Porque yo siempre tenía, ahora puedo decir, estamos aprendiendo. Lo que pasa es que siempre he escuchado eso del arrebatamiento, que van a ser 7 años, ¿cierto? Como decía, que van a ser 3 años, no me quedó claro eso, 3 años de tribulación y 3 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Eso es, ¿cómo es eso? ¿Es así o no? La idea de los 3 años y medio, los dispensacionales enseñan que cuando Cristo viene ahorita, van a escuchar una trompeta, solamente la iglesia la escucha. Trompetas, ¡pam! Todo el mundo, entonces la iglesia se ve transformada, vestidos de blanco todos, y ¡fum! Son sacados a las nubes del aire. Reciben a Cristo en las nubes del aire y se van para el cielo de bonche por 7 años exactos, donde van a estar casándose con Cristo, lo que ellos llaman las bodas del Cordero. 7 años. A la misma vez que eso está ocurriendo en el cielo con Cristo, allá les mostrará todas las flores, los jardines celestiales, los ángeles le presentarán a Moisés, el arcángel Miguel, cómo luce todo. O sea, allá estarán en bonche, de bonche en bonche, ¿no? Después, mientras ellos están en gloria allá, entonces en la tierra, una vez que Cristo, la gente no sabe qué pasó, es un tiempo de confusión en el momento de la venida de Cristo, porque Cristo se lleva a su iglesia como ladrón en la noche. Dicen, de ahí parte la idea del rapto secreto, se la lleva como ladrón en la noche. Nadie sabe si el doctor Enoel anda con un piloto, él es piloto de avión, él anda con un copiloto y viene Cristo, pues Dios se lleva a Cristo, Cristo se lleva al doctor Enoel, y el copiloto, si no es cristiano, se queda, tiene que agarrar el avión el copiloto, pero si el copiloto no sabe manejar bien, yo creo que sí tiene que saber, pues ese avión se va a estrellar y todos los demás. Si yo soy un chofer de autobús y no soy cristiano, y Cristo viene, yo soy cristiano, entonces el autobús va a chocar y mucha gente va a morir en accidentes de tránsito. Todo eso es lo que enseñan ellos. Y entonces la gente va a darse cuenta, los que se van a dar cuenta qué pasó son los que son familiares nuestros que no fueron cristianos. Esos son los que probablemente se van a sellar, son los que se van a dejar mutilar, es lo que dicen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que Cristo se lleva a su iglesia, se inicia un periodo. Como queda esto en un caos que no saben qué pasó, entonces se manifiesta el anticristo y dicen, tranquilo, yo voy a poner todo en paz. Y entonces promete paz y logra entrar en un acuerdo de paz entre el Medio Oriente e Israel. En el Medio Oriente, con los musulmanes y los israelitas, logra lo que no han logrado, le concede a los israelitas que construya el templo, ese tercer templo en el Medio Oriente, y
a este hombre lo van a proclamar como el Cristo. Los judíos van a confundirse, los israelitas van a confundirse y van a decir, wow, este era el Mesías esperado, porque este sí puso paz, este sí nos devolvió el templo, este sí nos permitió llegar a un acuerdo con esta gente, y lo mejor es que ahora nuestro templo está construyéndose aquí. De hecho, con los avances tecnológicos, científicos y todo lo que hay, ese templo se va a construir rápidamente, muy rápido se va a construir ese templo. Y entonces el anticristo va a recibir crédito como el Mesías de Israel, porque él va a gobernar desde Israel. Desde ahí va a estar haciendo su gobierno. Y entonces, después de esos 3 años y medio, ellos se agarran de otras cosas y dicen, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. ¿Qué pasa? Pasan 3 años y medio de paz mundial, todo bajo control, todas las naciones alegres por el gobierno del anticristo, y los judíos creyendo que ese anticristo es el Cristo, los engaña. El anticristo hace algo que decepciona a Israel, y es que en presencia de todos entra al tercer templo y sacrifica un animal inmundo, hace un acto profano dentro del templo para rebelarse para mostrar sus verdaderas garras, para que ustedes me entiendan, su verdadera cara. Los israelitas se dan cuenta que están frente al anticristo, comienzan a huir, y el anticristo instaura una persecución masiva, no solamente de Israel, sino contra todos aquellos que crean en Cristo o que no le den adoración a él. Y ahí es donde entra la gran persecución, el sellamiento. Empiezan a sellar con el 666, y el que no se deje sellar se salva, otro método de salvación, pero el que se deje sellar pues es del diablo, no lo persiguen, no lo mutilan, no lo torturan, no le hacen nada, y eso va a durar por 3 años y medio, mientras el anticristo está haciendo guerra, está matando, hay persecución masiva de los santos, de los cristianos, de los cristianos que se convirtieron durante este periodo. Entonces, o cuando el anticristo se manifiesta, entonces Cristo viene al final de esos 7 años, dice, miren, se cumplió la fecha de los 7 años, la boda del Cordero, ya nos casamos, ya tengo mi esposa, pero ¿saben qué? Tenemos que regresar a la tierra, porque el anticristo, la cosa se está poniendo color de hormiga, ha estado persiguiendo hace 3 años y medio, vamos a ponerle un parado, yo lo voy a ir a matar con el soplo de mi boca. Entonces viene Cristo con la iglesia, viene ahora con la iglesia visiblemente, y se da una guerra que se llama la guerra de Armagedón. Esa guerra tiene el propósito de destruir a los ejércitos enemigos que han trabajado para el anticristo, también al anticristo. Cristo pone a esos enemigos bajo el trabajo de sus pies, y va a haber gente sobreviviente. Esos sobrevivientes van a entrar con Cristo a un reino milenial. Cristo va a proveer las condiciones para decir, yo soy el verdadero israelita, el verdadero Cristo. Y entonces los judíos se van a convertir. Eso es lo que ellos enseñan. ¿Le suena amén. Eso? Amén. Ya no me digan amén a eso, vale. No, pero ustedes son libres de creer eso. Es que bueno, salir de la duda, porque yo sabía eso, pero qué mejor que lo explique bien usted. Ya lo había explicado en todo caso, pero no me había quedado bien. Ya, muchas gracias, de verdad. Pastor, pero usted tiene que decirle que eso no pasará. Eso no será así. Porque eso es lo que creen los dispensacionales. Claro. Entonces, eso para nosotros no sería. Claro, esa es la posición dispensacional, la que yo estoy describiendo. Yo no creo eso, yo creo que esos 7 años ya se dio en el primer tiempo, que esa gran tribulación se dio en el año 70. Ya, porque usted cuenten antes que eso ya se cumplió ya, ¿cierto? Sí. Entonces, esa aclaración quería yo. Entonces, nosotros ya no debemos pensar en eso. No, porque eso es el dispensacionalismo. Al menos que usted sea dispensacional, no va a dejar de ser mi hermana en Cristo, pero no lo creemos nosotros. Eso es lo que quiere decirle. Ya. Eso me suena más a comiquita a mí. Con honestidad se lo digo. Muchas gracias. Ok, a la orden. Ya nos había vuelto como dispensacionalista todo, ¿verdad? Eso era lo que creíamos antes, bueno, lo que nos enseñaron antes, la verdad. Y después que ya uno conoció bien que el Señor abrió la cesera, ya por lo menos mi persona cree exactamente como cree el pastor Winston, exactamente. Entonces ya no me entra en sí de todo lo que el pastor estaba explicando, porque la verdad hay muchas cosas que, como dice el pastor, hay inconsistencias, que usted no puede. Imagínese eso mismo lo que usted estaba diciendo, de que Jesucristo, ¿verdad? En un momento dado, cuando ya baja al monte, ¿verdad? Está en el reino milenial. Después hay gente que va a ir a ese lugar, y se supone que nosotros como iglesia vamos a estar
transformados en cuerpos completamente glorificados. Entonces, ¿cómo eso glorificado va a estar con lo inmundo? Es mi preguntación. Claro, y ¿Cómo es justamente eso contradice a Pablo, que dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pero ellos tienen a la gente en carne y sangre heredando el reino de Dios, número uno. Y otro problema grande que yo veo es que al final del milenio, esas naciones, después de ver ese reino glorioso de Cristo a todo dar, un tiempo largo de paz, de bendición, de prosperidad, donde no hay llanto, ni dolor, ni lágrimas, de repente Satanás es suelto y se van a dejar persuadir para ir en contra de Cristo, a hacer una guerra a Cristo y a los santos. La pregunta es, si Cristo y los santos están en cuerpo glorificado, ¿qué importa que hagan una guerra? Si yo estoy en cuerpo glorificado, ¿qué me haría un misil a mí? Nada. Si yo tengo un cuerpo glorificado. Eso no tiene sentido. Sí, pues sí, la verdad que no es algo que no tiene consistencia, lo que habla en este caso los dispensacionalistas. Por eso que era importante que el pastor hablara esto, porque para poder tener bien la visión, para poder tener bien lo que habla verdaderamente la palabra. Entonces, no es nada que es lo que quería decir el pastor cuando dijo de que hay textos, ¿verdad?, que ellos tratan de acomodarlo de tal manera para que se pueda dar como ellos hablan. Pero el texto ya usted no lo puede estirar más, pues, pastor, si no es chicle la cosa. Entonces, la verdad que no se puede nomás. Claro. Y que además, en medio de todo, hay gente, tenemos que reconocer también que hay siervos de Dios en todas las escuelas. Por ejemplo, ahí tenemos a Miguel Núñez, él es premilenial. Tenemos a Sujel Michelén, que él es amilenial. Pero creo que Miguel Núñez es más hacia lo histórico, ¿no? El premilenialismo histórico. Pero no hace esa distinción entre Israel y la iglesia. No estoy seguro ahora, pero sé que es premilenial. El punto es que tenemos que reconocer que hay gente que está en esas escuelas y se les respeta, pero debemos tener algo en común, que es que debemos creer que Cristo viene. Si yo escucho una escuela que dice Cristo ya vino, oye, eso sí es verdad que a mí me da, porque estas son maneras de verlo. Yo veo muy consistente la teología milenial, es un poco más alegórica, pero tiene sentido y se cumplió en Cristo y se cumple en la iglesia y le veo sentido. Y puedo verlo en la historia, que la iglesia no ha disminuido, ha crecido a lo largo de la historia. La iglesia cada vez es mucho más grande. Así es. Ya mi hermana Margarita, aprovecha. Sáqueme una duda, pastor Winston. Ya me enredé con todo lo que dijo. Ahora dígame, soy amilianista, ya no soy dispensacionalista. ¿En qué etapa estoy? Porque ya me enredé. Está en la transición. La palabra amilenial, aunque significa no milenio, cree en un milenio, pero no un milenio de 1000 años literal, o sea, sino que es una expresión simbólica. O sea, aunque se habla de 1000 años, no son 1000 años literales, sino que se habla de un periodo, que es el periodo de la iglesia. Cuando Cristo vino a la tierra, él comenzó a reinar y la iglesia está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, Cristo está reinando actualmente, pero Cristo dijo que su reino no es de este mundo. Si no es de este mundo, no puede ser un reino geopolítico literal, al estilo Hugo Chávez, Fidel Castro, el rey de España, el rey de Inglaterra, me explico, Donald Trump y todo eso. Eso es a lo que estamos refiriendo. No es un reino geopolítico, sino que es un reino espiritual, en el que Cristo va venciendo el mal a través de la predicación del evangelio. Por eso se llama el evangelio del reino. A través de la predicación del evangelio, la gente se convierte y entonces es trasladado al reino de su Hijo amado. Es por eso se llama el evangelio del reino. El evangelio, nadie viene al reino de Cristo, nadie puede ver ni entrar al reino de Dios, al menos que nazca del agua y del espíritu, dice Cristo, hablando de la regeneración. La regeneración es clave para entrar y ver el reino de Dios. ¿Cuándo se da eso? Una vez que una persona es regenerada, esa persona entra al reino de Dios y ve el reino de Dios que está en marcha. Por eso dice la Biblia que somos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y el testimonio de Pedro es que nosotros somos real sacerdocio. Cuando dice real sacerdocio, es una comunidad de reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces tenemos que comprender que el reino de Dios es espiritual. Entonces cuando yo digo, yo no soy dispensacionalista,
Quiero decir que no estoy esperando un reino literal geopolítico, no creo que Israel étnico sea el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es la iglesia del Señor, compuesto sí por israelitas étnicos, pero también por gentiles que tienen en común la fe en Cristo. Eso es lo que yo creo. Y ese es el verdadero Israel de Dios. Muchas gracias. Amén. No creo en rapto secreto, eso cree el dispensacionalista. No creo que me voy 7 años al cielo a celebrar las bodas del Cordero. O si no van a despedir al pobre doctor Enuel. Lo van a despedir de la línea. La aerolínea, ¿no? Hay gente que tiene como, ¿sabía eso? Que hay aerolíneas dispensacionalistas que no admiten pilotos cristianos. ¿Sabía eso? Porque creen que Cristo puede venir y el avión va a tener un estrellazo. Entonces le piden, ¿usted quiere tirar? Usted no puede, porque usted va a venir Cristo de repente y me deja. Bueno, eso lo estoy diciendo yo porque eso lo he leído yo en los libros dispensacionales, ni siquiera lo he probado, no lo he comprobado. Pero eso dicen ellos, que hay aerolíneas que no aceptan cristianos cristianos pilotos. Claro, así que Enuel, fuiste afortunado que te admitieron. O si el piloto es cristiano, el copiloto no puede serlo. Claro. Mi hermana Moni, no sé si hay más preguntas, la verdad. La hermana Solangelo, que yo la veo durmiendo, o sea, ya. No, hermana Sol, ¿tiene alguna pregunta? No, hermana, todo muy claro. Muchas gracias, pastor. Sí, yo también, yo creo que, bueno, esto nos... Sí, esto yo creo que nos invita, ¿no? Nos anima a que sigamos escudriñando las escrituras con cada versículo, cada pasaje. Esa es la guía que tenemos nosotras aunque el profesor nos dijo cada diferencia de cada postura, ¿no? Sin influenciar. Entonces, allí tenemos, aunque se ría la hermana Jenny. Pero sí, allí están entonces las diferencias. Yo creo que la mejor guía es la del Espíritu Santo, ¿no? La que nos lleva, nos convence y decimos que lo único que podemos saber seguros es que el Señor Jesucristo regresará, vendrá pronto, no lo tengamos por tardanza, que mientras Él viene, sirvámosle y mientras que le servimos, lo esperamos. Y también pues me quedo con un versículo del autor de Hebreos 10:37 que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, seamos mujeres prudentes, vigilantes, llenas de gozo en que tenemos que seguir sirviendo a ese Señor que nos dio hoy salvación y que por Él estamos acá y tenemos un propósito eterno. Y al pastor Winston, pues que el Señor lo siga usando, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre disponible para edificación del pueblo, porque no solamente para nosotros, pues ya sabe que esta es su casita, aquí sí bien recibido, nos faltó con la taza de café. Para la próxima. Y me gustaría que la hermana Margarita pudiéramos despedir en oración al profesor. Amén. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, por esta enseñanza, Señor, que nos ha dado el pastor Winston, Señor amado. Sea usted dándole la sabiduría, la gracia cada día más, Señor amado, para que nos siga enseñando a través de la palabra. Señor amado, mi Dios, cómo no darle gracia en esta hora por su amor y su misericordia que nos ha permitido de salir tantas dudas que teníamos, Padre. Te doy gracias en esta hora, mi Dios amado. Sea usted guardando a su Hijo, Señor amado, mi Dios, revelándole cada día más para que pueda seguir enseñándonos, Padre amado, y Él siga, Padre amado, mi Dios, enseñando a aquellos que todavía están en duda. Señor amado, bendiga a su familia, a sus hijos. Señor amado, mi Dios, también bendiga a cada una de sus hijas que en esta tarde, en esta noche, hemos aprendido, Padre amado. Quiero darle gracias en esta hora porque su amor y su misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor. Sea usted con su Hijo, su amado, su siervo, guardándole y librándole de todo mal y peligro. Y así también a cada una de tus hijas y aquellas que no pudieran estar, sino también debido, mi Dios amado, que usted las bendiga y las guarde, Padre amado.
y aquellas que están enfermas, tenga usted misericordia, Padre amado. Gracias le doy en esta hora, se lo pedimos a través de su Hijo, nuestro bendito buen Salvador Jesús. Amén. Gracias, gracias. Amén. Muchas gracias. Lo esperamos entonces. Sí. Lo esperamos para otra ocasión, pastor. ¿Usted qué posibilidad tendría para que nos enseñara hebreo? Así básico nomás. ¿La epístola a los hebreos? Sí. Absolutamente, claro, podemos cuadrarlo. Me encanta, esa es mi epístola favorita. Sí. Muy bien. Entonces usted nos dice, por lo menos ya para julio tendría que ser, entonces para que usted quede libre todo junio, y en julio usted nos dé una fecha de día lunes, por favor. Perfecto, claro que sí, hermanas. Un abrazo para usted y sigan adelante con la labor que hacen. Lo esperamos. Lo esperamos. Sí, le voy a pasar el PowerPoint que utilicé, y también les voy a pasar el link de todas las conferencias sobre escatología que tengo, porque de repente les pueda servir en forma ordenada, que les va a ayudar mucho. Gracias, pastor. Ay, gracias, pastor. Sí. Ok. Un abrazo, pues, descansen. Un abrazo, sí. Gracias. Descanse Cuando también dicen, usted. porque a mí me han dicho que cuando dicen está todo claro, es porque se quieren ir a dormir o a comer, así que adelante. Ya, hermana, deje de grabar. Despídase. Ya se fue. No, pues usted despídase de la gente, de todos los que los van a ver. ¿No? Ya. Chao. Ay, su hermana.